El ejercicio de los derechos consiste básicamente en la manifestación del poder que ejerce una persona sobre una cosa determinada, mediante actos que el mismo derecho autoriza. El ejercicio de los derechos está permitido aún en el caso de causar un daño a otro, sin ventaja alguna para la persona que lo ejerce. Si a la vez alguno se apropia indebidamente del ejercicio de un derecho o lesiona el de otro, existe una violación de derecho contra el cual este debe ser protegido. El ejercicio de los derechos se subdivide en su acepción objetiva y en su acepción subjetiva. El derecho en su acepción objetiva, el cual es sinónimo de normas agendi, es como ese conjunto de normas que regula la convivencia social y se traduce en un ordenamiento jurídico. El derecho en su acepción subjetiva es un sinónimo de facultades agendi, que son un conjunto de normas que regulan la convivencia social que se traduce por el poder o facultad que reconoce a los miembros de una comunidad u ordenamiento jurídico. El derecho subjetivo existe para ser ejercido por su titular y cobra vida precisamente mediante el ejercicio de las facultades que comporta. Estas facultades que comporta o que confiere el derecho subjetivo se subdividen en facultades de hecho y facultades jurídicas. Las facultades de hecho son aquellas que no tienen, son aquellos actos materiales que no tienen esa conexión con el derecho, pero aún así los protege. Este consiste prácticamente en la potestad que tiene la persona de tener el goce de los objetos. Y las facultades jurídicas son aquellas que sí tienen esa conexión directa con el derecho, es decir, son actos de naturaleza jurídica. Este consiste prácticamente en la posibilidad de realizar actos de naturaleza jurídica atenientes a la relación jurídica de que se es titular. El derecho es el reconocimiento jurídico del Estado a la titularidad conferida a una persona sobre una cosa, y los efectos de su ejercicio son los hechos realizados por las personas derivados de la facultad que les concede el derecho. El derecho subjetivo es la facultad jurídica inherente al hombre por razón de naturaleza, contrato u otra cosa admisible en derecho. Es un poder reconocido por el ordenamiento jurídico a la persona para que, dentro de su ámbito de libertad, actúe de la manera que estime más conveniente para satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad. Es decir, es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite realizar ciertos actos. En cuanto al sujeto que realiza el ejercicio de los derechos, tenemos que era el sui iuris, quien era el regular titular de los derechos y quien los ejercía en Roma, pero en algunos casos podía ejercerlos otra persona que no era el titular del mismo, como por ejemplo se hacía en la sucesión. Si bien sabemos, el sui iuris era aquel individuo que en la época del Imperio Romano no estaba sometido, dominado o subyugado por la autoridad o mandato de otros. Ahora bien, atendiendo a su efecto se distingue entre derechos subjetivos relativos o absolutos. El derecho subjetivo relativo se extingue una vez ejercitado y es oponible frente a determinadas personas, mientras que el derecho subjetivo absoluto no se agota en su pleno y permanente ejercicio. Son erga omnes, oponible a todos y nadie debe vulnerarlos. Asimismo, estará hablando sobre las limitaciones del derecho. La extensión o limitación del derecho se puede determinar por el contenido del mismo, ya que algunos, con solo nombrarlos, expresan inmediatamente cuáles son las facultades del derecho habiente. Distinguimos las limitaciones que son inherentes al derecho mismo y a la forma en que debe ejercerse. Cada derecho confiere diversas facultades a su titular. En el caso de un derecho real, como el usufructo, solo otorga el uso y goce, más no la disposición. El derecho real de uso solo confiere la facultad de uso, pero no de goce, y menos la disposición en el caso de los derechos personales.
Carlos Guzzi dice que la facultad titular de un derecho real, el crédito del sujeto de un derecho personal, no pueden ir más allá de aquello a que su propio derecho lo autoriza, ni más allá de la naturaleza y del contenido de su propio derecho. Es decir, que es necesario examinar cada crédito para concluir qué prestaciones puede exigirle el acreedor a su deudor. Las reglas relativas al ejercicio de los derechos podríamos decir que son estas normas, estatutos, principios o, valga la redundancia, reglas que son necesarias para su cumplimiento. Teniendo así que la primera sería que cuando nada se opone al ejercicio de un derecho, su titular puede hacer todo lo que sea necesario para poner en ejecución las facultades contenidas en este mismo derecho, aunque éstas no estén expresamente determinadas. Asimismo, podemos mencionar que quien ejercita un derecho debe también sostener las cargas que conlleva. Muy similar, o podemos decirlo de la manera que es que cada derecho tiene una carga, una responsabilidad en su ejecución. También podemos decir que quien tiene un derecho es libre de ejercitarlo o no ejercitarlo. Se le da como una libertad en este ámbito para una libre actuación, ejercer o no ejercer su derecho. También podemos decir que nadie está obligado contra su voluntad a promover una acción, que este es el ejercicio máximo del derecho. Es decir, que esta persona o el poseedor de este derecho no puede ser obligado a acudir frente a algún tribunal para que pronuncie una decisión. Pero esta regla no es absolutamente general, ya que hay derechos que a su vez son deberes, como lo son los derechos sociales, que por lo general van acompañados de un deber. Por ejemplo, el derecho a la familia, el derecho de familia. Asimismo, podemos decir que no puede dejar de ser lícito lo menos a quien es lícito lo más. Este es el caso de algunas personas que tienen la facultad de realizar actos de mayor entidad y no la tienen para realizarnos de una entidad mucho menor. Por ejemplo, en el derecho romano, la mujer podía donar y en cambio no podía interceder por otro. Teniendo así que quizás no son todas las reglas para el ejercicio de los derechos, pero sí son reglas sumamente importantes, pues estas podría decir que son la base para el cumplimiento del ejercicio adecuado o del ejercicio debido de cada uno de los derechos según su función, según el momento o, valga la redundancia, según el tipo de derecho. Muchas gracias. Este consiste cuando varios derechos pertenecen a la misma persona de una forma o una relación recíproca, no se pueden aplicar o ejercitarse todos a la misma vez, ya que en estas ocasiones quedan unos sin ejercitar. Mientras que por otra parte, en los derechos colectivos, en el concurso de derecho colectivo, mejor dicho, es la agrupación de diversas personas que van a emplear los diversos derechos que tienen en forma de ejercerlos. También tenemos subordinados. Los subordinados son varios derechos que poseen las personas que se van por un orden jerárquico. Del más alto va a prevalecer hacia el más bajo. En este caso, el más fuerte va a estar por encima de la jerarquía menor que se encuentra. En la coordinación, aquí consiste en las pertenecientes personas diversas que son consecuentes y que sobre el mismo objeto que están a su favor o están en su consistenciación, se tomará una proporcionalización del derecho de cada uno de ellos en la forma natural de su origen para su aplicación. En la defensa de los derechos podemos decir
decir que en el derecho primitivo las personas hacían justicia por su misma mano, su misma fe, por el cual no había ningún tipo de acompañamiento de parte del Estado ni institución pública, y él mismo llevó a que tuvieran o tomaran la costumbre de solicitarle la ayuda a un tercero. Lo llamaban en medio de un conflicto, el cual su palabra iba a ser como la decisión de un juego, un árbitro, y para ambas partes que estaban en conflicto tenían que estar subordinados, o era de forma obligatoria la decisión que tomara este personaje para solucionar sus problemas. Cuando hablamos de la defensa del derecho propio con ataque al derecho ajeno, nos referimos a la utilización del recurso de la fuerza física y material con la ayuda y la cooperación en caso de necesidad de los parientes y de los amigos. Esta se subdivide en una justicia privada, la cual es aquella fuerza primitiva ejercida por el titular de los derechos, la fuerza que tiene sus límites, su proporción al grado de la defensa que le hayan hecho activamente en proporción al quantum. Los casos representativos de defensa del derecho propio contra un peligro del que no hubiere forma de librarse sino atacando a ese momento el derecho de otro, entre estos se encuentra lo que se llama incendio, arrastre de nave, derrame de vino y defensa de la propia persona. Voy a estar hablando sobre la defensa del derecho propio contra el ataque del derecho ajeno. Este término consiste en el acuerdo entre dos partes que tienen libertad para expresar su derecho privado sobre una cosa o llegar a un acuerdo en común que sea regulado o tutelado por el ordenamiento jurídico, lo cual le permite ejercer el derecho privado sobre esta cosa. Este acuerdo muy claramente tiene que beneficiar a las partes implicadas, y el bienestar común de estas partes tiene que ser tutelado por el ordenamiento jurídico, es decir, que sea permitido o lícito, y aún recalcando que beneficia a ambas partes en su derecho privado o en el derecho de ejercicio del espacio, en ejemplo de que sea un área que esté compartida por dos personas y tengan en común ciertos espacios. En este caso ellos tienen un acuerdo respetando cada cual, diciéndolo de manera más coloquial o más entendible, respetando cada cual el comienzo del derecho de la persona, para así acordar de manera en conjunta, es decir, entre las dos personas, algo que los beneficie a las dos personas, no se aleje ni esté fuera o no sea lícito del ordenamiento jurídico, y de esta misma manera sea totalmente equitativo para las dos partes.